la Confusión Carismática Pentecostal. Este es el estudio general que estamos estudiando. Y en esta oportunidad estamos viendo la segunda parte de un tema: ¿ha sido usted alguna vez bautizado con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que estamos contestando, porque el movimiento carismático tiene mucha confusión en cuanto a esto. Y lo que estamos haciendo es examinar las Escrituras a raíz de estas preguntas que muchos pentecostales se hacen. ¿Será que tengo el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo voy a recibir? ¿Será que hablar en lengua es la evidencia de tener el Espíritu Santo? Hay algunos dones que tienen que ver con la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Soy carnal porque no hablo en lenguas? Es decir, todas estas preguntas las vamos a aclarar aquí en este estudio, porque muchos se hacen muchas preguntas como estas que acabo de hacer yo. Entonces, en el estudio anterior estuvimos viendo cómo la Biblia nos muestra algunos asuntos en cuanto a este tema. El tema del Espíritu Santo es un tema bíblico, es un tema doctrinal, y por lo tanto es importante entenderlo, pero entenderlo a través de la Escritura, no a través de emociones, no a través de sentimientos, no a través de mi filosofía o de mi manera de pensar. La mayoría de gente dice: yo creo que este hermano está ungido por el Espíritu Santo porque habla en lenguas. Hermano, ¿todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo? Sí, hemos sido ungidos. Y precisamente estas son las confusiones que necesitamos aclarar, y pues que el Señor a través de su Santo Espíritu nos pueda mostrar estos problemas que muchos tienen y que a veces nos afectan también cuando escuchamos a otros predicadores enseñando estas cosas. Yo diría de que necesitamos tener mucha atención y mucho cuidado cuando examinamos las enseñanzas de otros predicadores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros examinamos la Escritura, necesitamos ver el uso preciso de este tema en la Escritura. Por ejemplo, ya vimos que hay 7 pasajes en la Biblia que se refieren al bautismo del Espíritu Santo. Y si hay 7 pasajes donde la Biblia enseña este asunto, entonces esto significa que para Dios es importante que nosotros entendamos este tema. Ahora, ¿pero cómo? Bíblicamente. Porque los pastores hoy día venden muchas emociones y tratan con la carne en vez del Espíritu en cuanto a estos asuntos. Y aquí es donde necesitamos tener mucho cuidado. También hemos visto que en cada ejemplo la misma palabra griega se usa para comunicar esta verdad. ¿Qué significa el bautismo por, en o con? Que son las mismas cosas, que significan lo mismo. Esto es como cuando el rey en el Antiguo Testamento tenían una olla de vino, y cuando el rey metía una copa o un recipiente para sacar vino y echarlo en la copa del rey, que este es el copero, el que hacía esta actividad, cuando él sumergía esta copa y sacaba, estaba haciendo precisamente lo que significa la palabra bautismo o bautizo en el griego. ¿Qué significa bautizo? Significa sumergir en, identificar con. En este caso del ejemplo del vino que le estoy poniendo, ¿qué se estaba identificando con? La copa con el vino. Ahora, cuando nosotros hablamos de bautismo, la gente comúnmente, cuando habla de bautismo, inmediatamente ¿hacia dónde se remonta? ¿A dónde dice la gente? Bautismo es relación con agua. Y no es cierto. Ya el hermano Jorge enseñó el domingo pasado que el bautismo, por ejemplo, del pueblo de Israel, cuando pasó el mar rojo, pasó en seco, no pasó mojado. Los creyentes de ese tiempo no se mojaron en
en el paso, pero estaban identificando ahí. ¿Con quién estaban identificando? Estaban identificándose con Dios, con la nube, pero también estos temas los vamos a tratar más adelante, no quiero detenerme porque es un repaso de lo que ya hemos visto. Pero bautizo significa sumergir dentro de él. Por eso es que en la Biblia no es aceptable el bautismo de aspersión, como lo hacen los sacerdotes hoy. Y también no es aceptable por dos razones importantes doctrinales. En primer lugar, ¿quiénes son los que deben de ser bautizados en agua? Los creyentes. ¿Puede un niño de recién nacido confiar en el Señor? No, porque no es consciente, es inocente, está en la etapa de inocencia. Por lo tanto, no puede. En segundo lugar, siendo creyente, entonces el creyente puede ir al bautismo, pero ¿necesitamos hacerlo a través de la aspersión? No. Bautizo significa inmersión o sumergir, o dentro de, poner dentro de o identificar con. Y eso es lo que hemos estudiado anteriormente. Ahora, la otra cosa importante que ya estudiamos es su predicción. Dios tenía en sus planes este asunto del bautismo con el Espíritu Santo, porque también hay 5 pasajes acerca del bautismo por el Espíritu Santo y ellos ya los vimos. Vimos, por ejemplo, Mateo 3:11, contestamos algunas preguntas. Vimos Marcos 1:8, contestamos 2 preguntas. ¿Cuándo ocurrirá este bautismo y quién lo hará? Que era una promesa que iba a ser cumplida en el Pentecostés. Y también vimos Lucas 3:16. ¿Con qué se contrasta este bautismo? ¿Es esto seguro? Ahora vimos Lucas 16, vimos Juan capítulo 1, versículo 33. Y era la promesa de la venida del Espíritu Santo que iba a descender y iba a permanecer sobre los creyentes a partir del Pentecostés. Y vimos el cumplimiento en Hechos capítulo 4-5, cuando Jesús hace la promesa más cercana de este evento del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era la promesa del Padre? ¿Cuándo ocurriría? La promesa era de que todos iban a recibir el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 1-4 vimos cómo Jesús les muestra esta verdad a los creyentes que estaban en el aposento alto. Su cumplimiento profético, ¿cuándo fue? Bueno, el bautismo por el Espíritu Santo comienza en el día de Pentecostés, no antes. No hubo bautismo antes de Pentecostés, por lo menos del Espíritu Santo. Ahora usted me puede hacer una pregunta, hermano, y cuando por ejemplo el rey David fue ungido, el rey Saúl fue ungido y los profetas fueron ungidos, ¿no se llama bautismo ese? En toda la historia anterior, en el Antiguo Testamento, no encontramos nosotros esta palabra bautizo, aunque se aplicaba. Ya les puse un ejemplo del rey. Cuando el rey iba y sumergía un recipiente para sacar vino y llenar su copa, esa copa, eso se estaba identificando con el vino. Había una inmersión dentro de la olla o el recipiente donde estaba el vino. Y a eso se le llamaba bautizo también. Pero no era una aplicabilidad en relación al bautismo con el Espíritu Santo, porque esta era una promesa del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y hay otra cosa importante que necesitamos notar aquí. ¿Los judíos en el pasado fueron bautizados con el Espíritu Santo? Porque aquí hay otra cosa importante que muchos confunden en cuanto a Israel y en cuanto a la iglesia. ¿A quién fue prometido el Espíritu Santo? ¿A Israel o a la iglesia? A la iglesia. Hay que hacer una distinción en esto. Solo los que han confiado a partir de Jesucristo, todos los discípulos y toda la gente que ha confiado a partir de Jesucristo para acá, han sido bautizados con el Espíritu Santo, porque era una promesa para la iglesia. Ahora, inició en Pentecostés. Ahora, esto es muy importante porque el Espíritu Santo, hermanos,
tiene una función muy importante, no solo con los creyentes, también con los inconversos. ¿Cuál es la función importante del Espíritu Santo para los inconversos? Convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo con los inconversos. ¿Y la función en el creyente cuál es? La función del Espíritu Santo con el creyente es llenándolo, bautizándolo, llenándolo, sellándolo, enseñándole la verdad y otras cosas que tiene el ministerio y que lo vamos a ver, algunas de ellas ahora y otras en otro estudio. Esa es la función del Espíritu Santo. Por eso es que hemos hablado rotundamente cuando nosotros predicamos el Evangelio. No es una tarea de convencer nosotros a la gente, solo es de enseñar el Evangelio. La tarea de convencer le corresponde al Espíritu Santo. Ese es un ministerio. Y debemos dejar que Él actúe en las personas. Ahora, Hechos 2, 1 al 4 era uno de los cumplimientos. Ahora, su cumplimiento profético lo vimos en 2, 1 al 4 y vimos que eso sucedió en unos pocos días. En el día de Pentecostés involucró al Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Pentecostés sucedieron las dos cosas, como también sucede con los creyentes. Fíjense que a veces cuando un creyente, una persona confía en el Señor, suceden todas estas cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que vamos a ver una distinción entre la llenura, el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, y la llenura, que son dos cosas muy distintas. Que esta es la confusión, creo yo, más grande que tienen los pentecostales en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Y tratan de disfrazar algunas enseñanzas de este tipo para decir que si alguien no tiene una manifestación del Espíritu, entonces no ha sido bautizado, y si no ha sido bautizado, entonces no es salvo. Esto corre riesgo la persona entonces de no ser salva si no ha sido llena del Espíritu Santo. Eso es lo que enseñan ellos. Vamos a ver qué dice la Escritura ahora. Y vimos algunos otros pasajes en cuanto a esto. Vamos a ver ahora, vamos a ver su propósito. Y vamos a ir en primer lugar a ver algunos pasajes de Primera de Corintios. ¿Cuál era el propósito del bautismo con el Espíritu Santo? El propósito lo tenemos en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Y aquí tenemos el pasaje. Dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En primer lugar, déjeme decirle en el versículo 12, Pablo está usando una metáfora aquí. La metáfora que Pablo pone es una relación del cuerpo para enseñar cómo funciona la iglesia también. ¿La iglesia es un cuerpo, hermano? Sí, la iglesia es un cuerpo. Y en primer lugar dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno, fíjense bien, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice que el cuerpo es uno? Que es una unidad. No hay diversidad de miembros, pero todos somos uno. No hay separación en esto. Ahora, Pablo dice en la segunda parte, y tiene muchos miembros. Si ustedes le ponen la analogía o la metáfora que Pablo pone, Pablo dice, el cuerpo tiene dedos, tiene uñas, tiene pelo, tiene manos, tiene riñones, tiene corazón, tiene hígado, tiene intestino, tiene pies, tiene orejas, tiene ojos, tiene boca, tiene etcétera. Es decir, tiene diversidad de miembros, pero todos los miembros son uno solo. Uno solo. Ahora, dice el versículo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo. Ahora, por eso es que la iglesia, hermano, la iglesia debe de tener cuidado en el sentido estricto de estar, digo yo, tratando de salirse del marco bíblico en relación a la práctica, porque aquí hay mucha importancia, al Señor le interesa esto. Y hemos hablado en cuanto a la funcionalidad de cada uno. Es verdad, y voy a poner el ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la iglesia somos un solo cuerpo. Y noten cuando Pablo dice un solo, ¿qué significa? Que el pastor, usted, los líderes, todos nosotros, somos lo mismo. Somos lo mismo, el mismo cuerpo de Jesús. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cada uno con su función. Cada uno con su función. El que predica, predica. El que canta, canta. El que sirve, sirve. El que ora, pues debe de orar. Es decir, cada uno tiene su función, pero somos uno en el Señor. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido salvo el pastor? Por gracia, por fe en Cristo. ¿Cómo hemos sido salvos todos? Ahora quiero decir algo por lo que nos ven en el internet. A veces creen que el pastor ha sido salvo de una manera distinta. Y por eso es que muchos se paran al frente con una posición que venden a la gente muy distinta. La salvación ha sido de la misma manera para todos. ¿Dónde está la diferencia entonces? En su cargo, en su servicio. Esa es la diferencia. Ahora, es verdad, por ejemplo, no podemos obviar, y cuando hablamos de esto, es importante saber que el pastor, por ejemplo, tiene mayor responsabilidad que todos aquí en la iglesia. Nosotros que servimos, que enseñamos, tenemos también mayor responsabilidad que ustedes. Pero esto no exime que ustedes no tengan responsabilidad también. Por eso es importante que algunos hermanitos yo les he preguntado, bueno, ¿y usted por qué piensa de que así, no, como el pastor así lo dice, así creo yo que es? Me dijo un hermano que lo habían matado espiritualmente. El pastor me dijo que yo ya estaba condenado y que ya no tenía oportunidad. ¿Y se lo creyó? Si nosotros le dijéramos a usted, ¿sabe qué, hermano? Usted si peca, pierde la salvación. Y si usted se mete eso, yo les dije el domingo pasado, si le enseñamos a un niño desde pequeño que es tonto, y le decimos a cada rato que es tonto, y que es tonto, se lo va a creer así, yo soy tonto. Es así. Pero no es lo que dice el pastor y no es lo que dice el que predica, es lo que dice la Biblia. Y veamos aquí el versículo 13. Miren el versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Quiero detenerme aquí. Un solo espíritu. Un solo espíritu significa que usted ha recibido el mismo Espíritu Santo. No ha recibido otro. Si ha confiado en el Señor, por supuesto. Si no ha confiado en el Señor, entonces no ha recibido nada. Porque Pablo está hablando con creyentes o con inconversos. ¿Cómo lo sabemos? Mire el versículo. A veces nosotros no debemos de dejar pasar por alto en esto, porque los católicos, por ejemplo, toman este versículo para enseñar si todos somos hijos de Dios, porque todos hemos recibido el Espíritu Santo. Pero todos, ¿quiénes? Es la pregunta. ¿Y cómo sé yo de que Pablo está hablando con creyente aquí? Déjenme mostrárselo. Miren el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos. ¿Era creyente Pablo, hermano? ¿Había recibido a Cristo por fe? Claro. ¿Se incluye Pablo aquí? Sí. Pablo no dijera, fuimos en un sentido universal aquí. Si él no hubiese sido salvo, no se incluyera aquí. Pero está hablando con creyentes. Él dice, fuimos, porque él también recibió el Espíritu Santo de la misma manera como lo hemos recibido todos, por fe en Cristo, en el momento de la salvación. Y esto es muy importante, por eso es que
a mí me gusta cuando vamos a ver un versículo que miremos el énfasis de lo que dice el versículo. Y aquí no es verdad que cuando cuando la gente le enseña o el predicador enseña que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo, eso es falso. Eso es falso. ¿Y cómo lo sabemos? Dice aquí, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio. Miren otra vez, ¿se incluye Pablo? Está incluido Pablo ahí, está incluyendo a los apóstoles, está incluyendo a todos los que han confiado en el Señor. Y cuando dice a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, él está hablando de varias cosas importantes aquí. Pero veamos entonces, en primer lugar, Pablo está hablando de una metáfora de la unidad y diversidad de la iglesia. Una metáfora, hermano, es una comparación. Pablo compara el cuerpo humano con la iglesia. Pablo dice, ¿saben qué? El cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia tiene muchos miembros, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué analogía usa Pablo para describir la unidad de los creyentes con la diversidad en la iglesia? Habla de unidad, pero habla de diversidad también. ¿En qué sentido es unida la iglesia? ¿En qué sentido es diversa la iglesia? Esto es muy importante entenderlo. Ahora, ¿por qué es importante en relación al tema que estamos estudiando? Porque, por ejemplo, la mayoría de los pentecostales venden esto. Si usted no habla en lengua, usted no ha sido salvo. Usted no ha recibido el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿todos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en Corinto, hablaban en lengua? ¿Todos profetizaban? ¿Todos eran maestros? No. ¿Todos eran apóstoles? No. Es como quisiéramos decir, si todo el cuerpo fuera mano, todo el cuerpo ¿sí? fuera piel, todo fuéramos amorfos. ¿Sí? Sí, o sea, Pablo lo que está diciendo es esto, no todos tienen los mismos ministerios, los mismos dones, es lo que está diciendo Pablo. Yo lo llamo aquí servicios, en el sentido de que cada uno sabe cuál es el don y que cada uno tiene el área donde sirve a los demás. ¿Y cuál es el propósito? La edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una unidad en el cuerpo. Por eso es que no pueden ser todos manos, no pueden ser todos pies, no pueden ser todos ojos, no pueden ser todos boca, es decir, no pueden. Cada uno tiene su función y en esto está la diversidad. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso es que los hermanitos allá, cuando vienen estos predicadores que hablan de estos términos, cuando le dice, ¿habla en lengua a usted? No, entonces usted no tiene el Espíritu y entra en conflicto. Ahora pregunto, ¿ha confiado en Cristo usted, hermano? Entonces usted ha recibido el Espíritu Santo. ¿Lo digo yo? No, lo dice el versículo que acabamos de ver. Todos recibimos, voy a atrasar aquí, miren, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, que es la palabra importante aquí. ¿De cuál bautismo está hablando Pablo aquí? Del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, ¿hay manifestaciones de cosas por haber recibido el Espíritu Santo? No, ya vamos a ver algunas cosas que Pablo está usando aquí y que son importantes entenderlas. Por eso es que necesitamos nosotros estar muy claros en estos temas. Pablo está hablando del bautismo con el Espíritu Santo que lo coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nadie puede ser colocado en el cuerpo de Cristo a menos que haya confiado en el Señor. Esto sí es claro y es importante entenderlo. Nadie es colocado en el cuerpo de Cristo si no ha confiado en Cristo solamente por fe. Y en ese momento es bautizado. Pablo dice, a todos se nos dio beber del mismo Espíritu. Y Pablo enseña aquí también algunas cosas muy significativas que necesitamos ver. Y por eso es que estamos viendo, Pablo usa esta metáfora aquí para mostrarnos a nosotros que somos uno en Cristo, pero somos diversos en función.
diverso en servicio. No todos tenemos el mismo servicio en la iglesia. Ahora, y por eso es que la analogía que Pablo usa para describir la unidad de los creyentes con la diversidad de la iglesia es muy importante aquí. ¿Y cuál es esa analogía? ¿Cómo es importante esto? Bueno, el cuerpo humano, así como el cuerpo, los miembros tienen diferentes funciones. El cuerpo de Cristo, los creyentes tenemos diferentes funciones. El hermano Jorge tiene 2 o 3 o 4 o 5 dones. El hermano Obed probablemente tiene varios. Usted puede tener varios dones también. Ahora, si usted ha visto, por ejemplo, ¿cuáles son los dones del pastor? En primer lugar, el pastorado. En segundo, maestro. Quiero decir algo en cuanto a esto porque esto es bien importante para los pastores que nos escuchan por este medio. Fíjense que si un pastor no enseña la Biblia, no es pastor. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el pastor debe de enseñar. El pastor debe de enseñar. Si no enseña, no es pastor. Probablemente es un líder. Ahora, que si el pastor enseña, tal vez es hábil para enseñar, pero no enseña Biblia, tampoco es un pastor apto para enseñar, porque probablemente puede enseñar psicología. Hay muchos que, por ejemplo, ponen a pastores a predicar o a lidiar iglesias, porque son profesionales, algunos ingenieros, otros arquitectos. Esto tiene que ver con la diversidad que habla Pablo aquí. No. Una de las calificaciones de un pastor debe de ser que enseñe la palabra del Señor. Eso está. Usted me puede preguntar, ¿y dónde está eso? En 1 de Timoteo capítulo 3. Lea todo el pasaje. Ahí están las calificaciones para los pastores del versículo 1 al 8 y del 9 en adelante para los diáconos. Ahí está. Y si, por ejemplo, si nosotros no fuéramos de esta iglesia, partiéramos cualquier momento, ustedes deberían de saber cómo elegir al siervo que debe de enseñar en la iglesia. Ahora, esto es hablar de la diversidad. El que hace la limpieza, el que pone las flores, el que sirve la mesa, el que canta alabanza, es decir, todos somos diversos. Entonces en esto es muy importante la analogía. Ahora, veamos un poco acerca de esto. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de esta manera. El cuerpo humano está compuesto por muchos órganos o miembros. Así es la iglesia. La iglesia funciona de esta manera. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Por eso es que, hermano, cuando usted se desenfoca de la cabeza, está desubicado funcionalmente en la diversidad. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que dirige. Si alguien no está dirigido por la cabeza que es Cristo, entonces la dirección de este creyente es otro medio, es otra persona. Algunos se dirigen por sus emociones, por sus motivaciones, por su afinidad a otra persona, y no debe de ser de esta manera. Dentro de los servicios en la iglesia, el enfoque para servir debe de ser la cabeza. Ahora, si Cristo es la cabeza y es el que debe de dirigirme, necesariamente tengo que estar en comunión con Él. Si no, no podría. Todo lo que hacemos fuera de la comunión con el Señor solo son obras de la carne. Entonces, para que un creyente funcione a la manera del Señor, necesito esta relación vertical. Si no la tengo, puedo llegar a tenerla en un instante. Primera de Juan 1:9 nos permite a nosotros volver a la comunión. ¿Son nuestros pecados problemas delante del Señor, hermano? No. El problema a veces somos nosotros, que no hemos entendido que para poder servir necesitamos esto, la comunión con el Señor. ¿Y saben quién es el que dirige? Juan capítulo 15
habla bien claro de cómo si este es un árbol y yo le corto una ramita, ¿dará fruto a esta ramita ahora que está cortada? No, pero si está conectada al árbol, lo va a dar. ¿Por qué? Porque la savia que sale del árbol la va a alimentar y la va a hacer prosperar. Esa es la analogía que usa Jesús ahí también. Por eso, separados del Señor, y es lo mismo. Si yo me separo de la cabeza, que es la dirección que debe tener un creyente, no puede hacer absolutamente nada de beneficio espiritual. Y por eso es que es importante entender que mi dirección debe de estar a través del Señor, no a través de otras cosas. Y por eso es que cuando a nosotros se nos sale la caja del lustre, nos reflejamos otras cosas en vez de reflejar al Señor. Ahora, ¿cómo es que el Señor entonces hace que nosotros funcionemos en la diversidad? Bueno, para eso tenemos los recursos. Tenemos la palabra. Hermano, la palabra es nuestra dirección. La palabra nos dice cómo debemos de funcionar. Si usted quiere saber cómo funcionar en su ministerio, es sencillo, vaya a la palabra, ahí está. Y en primer lugar quiero decir algunas cosas importantes aquí. En primer lugar, para el servicio, usted necesita estar conectado con el Señor. En segundo lugar, ¿cómo lo debe de hacer? Porque algunos dicen, ¿y cómo puedo hacerlo, hermano? Sencillo, lo debe de hacer por fe en el Señor. ¿Recuerdan lo que dice Hebreo? Sin fe es imposible. Usted quiere agradar al Señor, confíe en el Señor, dependa del Señor. Y ¿saben qué? Voy a volver a repetir lo que dije el domingo. Es que nosotros somos solo colaboradores del Señor. Usted y yo solo somos recipientes donde el Señor actúa y se hace ver a través de nosotros. Por eso es que la gloria solo es para el Señor, no es para usted. Lo que usted haga, hermano, en el servicio, no debe de estarlo mirando para que los demás digan, este hermano, qué pulido es. No, hermano. La gente debe de ver a Cristo en nosotros y que diga cómo el Señor usa a este hermano. Esto debe de ser. Y por eso es que las motivaciones en el servicio son importantes. Y si yo quiero hacerlo, debo de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y a dónde está la voluntad de Dios? La palabra. Yo debo de estar seguro de que la palabra dice algo, cómo debo de hacer las cosas. Y en segundo lugar, debo de hacerlo por fe en el Señor. Y en tercer lugar, mis motivaciones son importantes. ¿Qué me motiva a mí servir al Señor? Hermano, a veces en la iglesia recuerdan el principio del amor. El amor ágape es el fruto del Espíritu. Por eso Pablo, cuando vemos Efesios, habla acerca del amor. El amor, hermano, el amor ágape como fruto del Espíritu es el deseo de un creyente de beneficiar a otro, aunque no se lo merezca. ¿No es eso lo que hizo Dios con nosotros? Ayer discutíamos en el instituto acerca de la gracia. Cuando nosotros hemos entendido la gracia, entonces vamos a dispensar gracia hacia los demás. Me ofendió el hermano, está bien, yo lo amo, deseo lo mejor para él. ¿Ven? El asunto, el amor es el énfasis del servicio genuino. Si yo, por ejemplo, paso renegando, es que este ministerio no me gusta, que me han puesto, que no vería una cantaleta, no sirve para nada. Por eso el énfasis debe de ser mi comunión con el Señor, para que el Señor me use y otros sean beneficiados en el servicio. Ahora, por eso Pablo usa esto. Y miren, la palabra llega hacia todos los creyentes. ¿Es la palabra exclusiva solo para algunos, hermanos? No es para todos. Los principios bíblicos ahí están. La manera como servir, ahí está. ¿Cómo debo de funcionar como creyente? Ahí está. Colosenses 2:6, ¿qué dice? ¿Se lo saben? Digámoslo todos juntos. Por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor? Por fe. ¿Cómo debemos de andar en la vida cristiana? Por fe. Debe de ser por fe. A veces cuando nosotros preguntamos a los creyentes, ¿cómo está, hermano? Aquí luchando. Cuando alguien le dice que está luchando, es un fracaso total. Las luchas de un creyente, hermano, dependiendo de sí mismo, es un fracaso. ¿O acaso no hemos entendido que la gracia se manifiesta a través del poder del Señor, no a través de lo que nosotros podemos hacer? Y por eso es que cuando nosotros estamos en esta dirección vertical, y por eso allá afuera nos venden esto, ¿sabes qué? Tú debes de ser independiente. Hermanos, nosotros debemos de ser independientes o dependientes en la vida cristiana. Ojo con esto, porque muchos de los creyentes, la mayoría quizás, empezando por mi persona, a veces nos desviamos de esto y pensamos que nosotros podemos en el Señor. Podemos solos sin el Señor. Pero ¿qué dice Filipenses? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo podemos. Nosotros solos no podemos. Y por eso es muy importante esto. Y por eso es que Pablo dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Cristo funciona de la misma manera. Pero no podemos separarnos de la cabeza que es Cristo. Necesitamos estar conectados con el Señor. Y otra cosa importante con el propósito. Ya hemos visto el significado de la unidad en la diversidad. Ahora, ¿qué es el agente de esta unidad? ¿Cómo se produce? ¿Quién es el agente, hermano, en la vida cristiana? El que te empodera para poder vivir la vida cristiana. No debemos de olvidar esto. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso se nos fue dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, es el agente de esta unidad. Él es el que nos coloca en el cuerpo de Cristo. Si usted va otra vez a esta ilustración, nadie puede entrar a la iglesia a menos de que haya confiado en el Señor, haya sido bautizado y haya sido colocado en el cuerpo que es la iglesia. Ahora, ¿cómo se produce esto? Por el bautismo. Sumergido es, aquí quiere decir sumergidos en, identificados con, puestos dentro de. ¿Cuál es el mejor concepto que se usa aquí en 1 Corintios 12:13? En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, es este. Puesto dentro de. ¿Por qué? Bautismo con los tres conceptos que significa sumergido en, identificados con y puestos dentro de, son tres conceptos que significan lo mismo, pero cada uno tiene su aplicabilidad. En este versículo 13, es puesto dentro de, es decir, cuando confiamos en el Señor por fe, el Espíritu Santo vino a nosotros y nosotros fuimos colocados dentro de la iglesia. Es decir, salimos del mundo y nos coloca dentro de un grupo especial ahora. Pablo aquí en 1 Corintios habla de tres grupos de personas: los judíos, los gentiles y la iglesia. Tres grupos. ¿Es distinta la iglesia de los gentiles, hermano? ¿O es igual? ¿Es distinta o es igual? Es distinta. Ya la iglesia ya no es gentil. Está formada por gente gentil y judíos y de todas las nacionalidades, pero deja de ser gentil. O sea, cuando habla la Biblia de gentiles, está hablando de las personas comunes y corrientes, no salvas. De los judíos, del pueblo escogido de Dios, y la iglesia, los salvos por fe en Cristo solamente. Por eso, la palabra fuimos todos bautizados está hablando de aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Ahora, ¿qué es el bautismo por el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo por el Espíritu Santo? Bueno, es la obra sobrenatural de Dios por medio de la cual el creyente es sumergido, colocado o identificado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Ahora, es decir, el bautismo por el Espíritu Santo es distinto al bautismo en agua. Fíjense que la mayoría de gente enfatiza el bautismo en agua como una acción espiritual de este hecho del bautismo del Espíritu Santo. ¿Es verdad que cuando alguien es bautizado en agua recibe el Espíritu Santo? No, es distinto. ¿Qué es el bautismo por el Espíritu Santo? Es la obra sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? En primer lugar, ¿lo podemos ver nosotros? ¿Lo podemos sentir? Algunos dicen, sentí un fuego que me cayó en el momento que fui bautizado. Mentira. Sintió un fuego porque le subió la presión de la emoción que tenía. ¿Saben que yo cuando me sube la presión siento un calor en mi cuerpo que siento que me va a estallar todo el cuerpo? Pero es a raíz de las emociones. Cuando usted fue sellado y bautizado con el Espíritu Santo, no sintió absolutamente nada. Porque aquí está la confusión de los pentecostales. La mayoría piensa de que hay que sentir algo, y algunos piensan hay que llorar, hay que hablar en lenguas. Yo sentí un fuego que me atrapó. No, esas son emociones. Esas solo son emociones. Por eso es sobrenatural, porque es algo que usted no siente. ¿Es verdad? Sí, es una realidad. No podemos obviarlo. Y es una acción. Fíjense si ustedes, la redacción de este concepto es muy atinado, porque dice, es la obra sobrenatural ¿de quién? De Dios. Es de Dios hacia nosotros. No es algo que yo puedo ganar. La mayoría enseña esto, que hay que hacer algo para obtener el Espíritu Santo. ¿Necesita hacer algo usted para que Dios le dé el Espíritu Santo? No. Porque si no, Jesús hubiera mentido cuando habló acerca de la promesa del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es debido a la promesa de ese Redentor que habló acerca de la venida del Espíritu Santo sobre aquellos que confiaran en Él. Hermano, ¿Sí? En Hechos 8 habla de Enoc. En este momento, cuando Felipe se le presentó, este hombre venía leyendo las escrituras. Desde Isaías. Ahí, correcto. Viene el Enoco y le preguntó a Felipe quién estaba hablando. Entonces, ahí me imagino que dice que creyó a la palabra que iba leyendo el Enoco. Y en ese momento fue bautizado por el Espíritu Santo. También accedió a bautizar por Claro que sí. Ese era el orden en ese momento. Aunque la iglesia estaba en un tiempo de transición, vemos que voy a hacer una pregunta y un examen. Cuando los discípulos se les encomienda ir al aposento alto, ¿habían sido bautizados con el Espíritu Santo? Todavía no. ¿Eran creyentes? ¿Ya eran salvos? Sí. Ahora, este evento, ¿por qué no sucedió en el momento de que ellos confiaron en el Señor? Porque Él era el consolador. Ahí estaba Él con ellos. Necesitaba irse, y Él se los dijo: yo necesito irme, porque si no me voy, el consolador no viene a ustedes. Y desde ese momento del Pentecostés fue de una manera ¿cómo se llama? Progresiva, que el Espíritu Santo fue viniendo. Desde el capítulo 10 en adelante, el Espíritu Santo viene al creyente y ya no vuelve a irse de ahí. Y por esto es importante, porque los creyentes generalmente tenemos este concepto: necesito hacer algo para recibirlo. No, el Espíritu Santo se recibe y es bautizado en el momento que confía en el Señor. ¿Y va a sentir algo? No va a sentir absolutamente nada. Pero ¿cuáles son las acciones que hace el Espíritu Santo en el momento que viene a un creyente? Bueno, lo coloca en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, lo sella, y ya vamos a ver algunas cosas que son significativas aquí.
Este es un diagrama que ya lo hemos visto, pero funciona de esta manera. En primer lugar, este es todo pecador, culpable delante de Dios, según Romanos 3:23, ha transgredido la ley de Dios, todo el estándar de Dios no es cumplido a través de él y por lo tanto está condenado, sea judío, griego, cualquiera. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el ser humano tiene una necesidad y por eso es que Dios envió a su Hijo a pagar algunos pecados. Él pagó por todos los pecados, pasado, presente y futuro. Y cuando alguien entiende que un sustituto vino a pagar en lugar de él y fue comprado en el mercado del pecado a través de la muerte de Cristo y su sangre es el precio, entonces cuando por fe en Cristo, pone su fe en Cristo, entra a la familia de Dios y entra en la comunión con Dios. Ahora hay una relación con Dios. Ahora, y en ese momento, ¿qué sucede también? Dios envía el Espíritu Santo a esta persona. Necesita hablar en lengua, necesita profetizar, necesita hacer algo para evidenciar hacia los demás que tiene el Espíritu Santo. No. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a evaluar la confusión carismática acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema está aquí. ¿Qué es lo verdadero del bautismo por el Espíritu Santo? Bueno, veamos qué es lo verdadero del bautismo por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Colocarnos dentro del cuerpo de Cristo, no para tener poder en la vida cristiana. Algunos, y yo creo, alguna vez quizás dije algo como esto, pero entendido esto, hermano, en primer lugar lo que hace el Espíritu Santo es colocarlo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la primera cosa que hace el Espíritu Santo. Tiene que ver con nuestra posición. Es decir, estábamos en Adán, ahora el Espíritu Santo ¿qué hace? Nos coloca en Cristo. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo nos coloca o nos posiciona en el cuerpo de Cristo. Eso es lo primero, no para tener poder en la vida cristiana. Y fíjense, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Bautizarnos, colocarnos en el cuerpo. Miren, dice en un cuerpo, es decir, ponernos dentro de. Y esto en inglés siempre es así, creo que en todos los idiomas. En o in significa dentro de. Entonces es así. El Espíritu Santo lo que hace es colocarnos ahora en una posición distinta. Número 2. Es una realidad en cada creyente en este tiempo presente de la gracia, no solo para algunos. Yo vi a Guillermo Maldonado una vez en una iglesia aquí en San Miguel, y yo lo he repetido varias veces, pero es peligroso porque cuando la gente coquetea con estas cuestiones acerca del Espíritu Santo, creo yo que lejos de agradar al Señor lo ofenden. Fíjense que este hombre estaba regalando al Espíritu Santo, él. Ahora voy a hacer una pregunta: ¿puede un hombre repartir el Espíritu Santo? ¿Puede el pastor repartir el Espíritu Santo? ¿Puedo yo como ministro de Dios repartir el Espíritu Santo? No, porque es algo sobrenatural de Dios hacia el ser humano, en primer lugar. En segundo lugar, la mayoría de los pentecostales venden esta idea. Usted no le veo nada, hermano. No habla en lengua, no profetiza, no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello. No se trata de lo que el ser humano hace. Esta es una realidad de cada creyente en el tiempo presente. Hoy, si usted ha confiado en el Señor, tiene el Espíritu Santo ya.
No necesita hacer absolutamente nada. Y lo dice en 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos. Ahora, número 3. Esto sucede en el momento de la salvación. No tiempo más tarde. 1 Corintios 12:13 es en el momento de confiar. Pero veamos Hechos capítulo 11:17. Miren lo que dice. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién está hablando aquí en primer lugar? Pedro está hablando aquí. Pedro dice, si Dios pues les concedió también el mismo don, ¿de qué don está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Si a nosotros nos dio el Espíritu Santo allá en Pentecostés, está diciendo Pedro, ¿cómo dice Pedro, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos? Noten de que el Espíritu Santo no se recibe por una imposición de manos, no se recibe por una dádiva del ser humano, no se recibe por algo místico que el ser humano haga, se recibe por confiar o por creer en Cristo Jesús, no de otra manera. Por eso es bien importante esto. Dice, hemos creído en el Señor Jesucristo, y es Jesucristo, por eso el énfasis de la salvación. No podemos predicar a nadie más. Pedro dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Y por eso la fe en Cristo es la que hace que un creyente tenga el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Ahora, Pedro dice, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, cuando alguien quiere imponer el Espíritu Santo a otro a través de imposición de manos o otras cosas, ¿qué está haciendo, hermano? Según el versículo, estorbando a Dios. En vez de predicar el Evangelio y que se salve la persona y recibe el Espíritu Santo sin que haya ninguna manifestación, están estorbando al Señor haciendo otras cosas. ¿Ven qué peligroso es? Es muy peligroso. Entonces, el versículo es bien claro. Y número 4, esto no vuelve a suceder, pues ocurre de una vez y para siempre. Es decir, es en el momento que usted confía en el Señor, el Espíritu Santo viene a usted. No ocurre después, como muchos enseñan. Por eso, no en cada culto. ¿Han oído ustedes algunos? Bueno, y yo creo que Marco Luis se equivocó con esta alabanza. Cuando dice, ven Espíritu, y algunos usan esta alabanza para decir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Necesitamos nosotros pedir en cada culto que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿Saben qué necesitamos hacer? Ponernos en comunión con el Señor y que el Señor nos llene del Espíritu Santo para poder entender la palabra, para poder servir a otros genuinamente y para poder ser de beneficio a los demás. Esto es lo que necesitamos. No necesitamos estar pidiendo al Espíritu Santo. Algunos dicen, hoy hubo fuego en la iglesia porque hubo poder y estuvieron saltando y estuvieron haciendo un montón de cosas. No se trata de eso. ¿Sí? Ah, sí, también. Y muchas veces nosotros cometemos algunos errores en cuanto a esto. Necesitamos estar muy claros en cuanto a la función del Espíritu Santo en nosotros. No se trata de estas cosas. Por eso es que no vuelve a suceder. Algunos, por ejemplo, en cada culto están pidiendo, o cada vez que usan una vigilia, o cada vez que van a hacer un ayuno, o cada vez que oran, como dice la hermana Araceli. Es decir, no se trata de esto. Esto de que cuando dice en 1 Corintios 12:13, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, está en el tiempo ahorita. Es decir, que es una vez para siempre y no se vuelve a repetir. No es algo que se repite. Esto es el número 5. Esto es un hecho que debe producir
Gozo, hermano, el gozo es fruto del Espíritu y por lo tanto debe de resultar en gozo para un creyente, no una emoción para ser experimentada. Ahora, ¿cuáles son comúnmente las emociones de la gente? Hacen pasar a la gente, la persuade el predicador de que está fallando, que está en pecado, lo hace reconocer, lo lleva hasta las emociones. Algunos hasta lloran al frente y dicen, recibió el Espíritu porque lloró. No se trata de eso. La manifestación del Espíritu Santo, hermanos, hasta los diputados lloran por estar robando tanto y después estar metidos en problemas. Yo a veces lloro porque la presión se me sube y me agarra, como dice el papá de mi esposa, hoy ya me están agarrando cosas raras, dice él, porque de repente me agarra el flato, como decía, y siento una cosita aquí y me dan ganas de llorar. Esas son cuestiones emocionales. El gozo es otra cosa. ¿Cuántos de nosotros podemos reflejar en nuestro semblante el gozo que tenemos por el Señor? El gozo. Yo no sé cuántos de ustedes se alegran por haber sido sacados del mercado del pecado, que estaban destinados al infierno y ahora han sido colocados en una posición en Cristo que los lleva al cielo y no al infierno. Gloria al Señor, hermano. Deberíamos de estar contentos por eso. ¿Le costó a usted? Nada. A Cristo le costó su muerte, su sangre, ese dolor, ese sacrificio que no era fácil, que nadie de nosotros podía pagarlo, solo el Señor. Por eso, hermano, no tiene nada que ver con emociones. Número 6, esto no es una orden dada en la Biblia. Fíjate que no hay nada, una orden dada en la Biblia, pues es algo que sucede automáticamente en el momento de la salvación. Nadie nos ordena ser bautizados con el Espíritu Santo enviado. Te ordeno, declaro que esta iglesia está bautizada en este momento. No hay ninguna orden en la Biblia. Hay una promesa, pero no una orden. Por eso es que nadie puede repartir al Espíritu Santo a diestra y siniestra, porque es en el momento de la salvación que lo hace Dios. Nadie nos ordena ser bautizados con el Espíritu Santo. La orden, ¿cuál es la orden para ser bautizado con el Espíritu Santo, hermano? Confiar en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la orden. Creer para ser bautizado. No ordeno en este momento, Señor. Fíjense que algunos han malcriado, algunos predicadores que le ordenan al Señor que bautice con el Espíritu Santo. Pídalo, hermano, pídalo. Pida que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esas son malcriadezas para el Señor. Es solo eso. Ahora, el Espíritu, no hay ningún mandamiento de ser bautizado con el Espíritu Santo. No hay ninguno en la Biblia. En el Nuevo Testamento no hay absolutamente ningún mandamiento. Número 7. Esto no se evidencia en hablar en lengua. Quiero que veamos 1 Corintios 12, 27, 30. Miren lo que dice aquí. Hay algo importante y con esto voy a terminar. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Dice serán o dice son? Son, muy bien. Son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Fíjense que aquí el Señor, Pablo está hablando de rangos. En primer lugar, ¿cuál es el don principal? Apóstol. El segundo, profeta. Tercero, maestro. Cuarto, los que hacen milagros. Quinto, los que sanan. Sexto, los que ayudan. Séptimo, los que administran. Octavo, ¿cuál es el último don el de lengua? ¿Cuál es el primordial en la mayoría de la iglesia pentecostal? El de lengua. Nadie anhela los otros ministerios, la mayoría, el don de lengua. En otro tema que vamos a ver más adelante, vamos a ver
algunos pasajes y vamos a enseñar en 1 Corintios cómo funciona esto de las lenguas, qué tipo de lenguas son, de dónde vienen. Imagínense si yo les hablara en hebreo, ¿me entenderían ustedes, hermano? ¿Serviría de edificación para ustedes? No. Ahora, hay muchos que hablan en lengua en la iglesia y yo no dudo que lo hagan. Ahora la pregunta es, pregúntenle ustedes si oyen a alguien, ¿entienden lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿De parte de quién lo dijo? Y no les van a decir absolutamente nada. Ahora, número 7. Esto no se evidencia en hablar en lengua. Número 8. Esto no es diferente que el bautismo con el Espíritu Santo. No es diferente con el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo no verdadero del bautismo por el Espíritu Santo? Número 1. Esto no es lo mismo que el trabajo de regeneración del Espíritu Santo. Quizás voy a dejar este tema de la regeneración, porque es un tema muy importante. Vamos a quedarnos aquí, en este tema, pero vamos a ver qué es lo no verdadero del bautismo por el Espíritu Santo en relación a lo que hemos estudiado ya. Lo que sí es claro y que debemos de tener presente nosotros, que en los 3 aspectos que hemos estudiado acerca de bautizo en el griego, significa con, por o en. Identificados con, bautizados por o sumergidos en. Ese es el concepto que tenemos. Por eso es que cuando la respuesta obvia acerca del hablar en lengua, si es una manifestación del Espíritu Santo, la respuesta es no. Los que hablan en lengua hoy en las iglesias deberían de tener mucho cuidado con esto, porque también el diablo tiene muchos ángeles, y a la mayoría de los que hablan en lengua dice que hablan lenguas angelicales. Pero yo les pregunto, a María, cuando el ángel Gabriel llegó a darle el anuncio, ¿qué lenguaje creen ustedes que utilizó el ángel? El hebreo. María era hebrea, tuvo que hablarle en hebreo para que la entendiera. A José de la misma manera en sueño. A Daniel cuando se le apareció de la misma manera, hebreo, aunque Daniel sabía muchos idiomas. Jesús, cuando se le apareció a Pablo, ¿en qué idioma creen que habló? En el idioma que sabía Pablo. Pablo sabía arameo, griego y hebreo. Cualquiera de los 3 idiomas pudo haber hablado. Y a Juan, el apóstol Juan, ¿qué idioma creen ustedes que le habló el ángel cuando le reveló el Señor Apocalipsis? El hebreo. Idiomas entendibles. Cualquiera pues que habla otro idioma, una lengua extraña en la iglesia, debería de tener cuidado, porque puede estar hablando en nombre de Satanás en vez del Señor. Oremos.